Factores y datos a tener en cuenta al momento de alquilar en Rosario y sobre todo si vienen desde afuera y son estudiantes. Y una situación que se repite, ¿no? Cada vez que se renueva la temporada, que cambia el mes, los alquileres que se actualizan, una desregulación que en algunos casos dicen fue positiva, en otros no, porque hay que pensar en el bolsillo. Y con este tema está Gabriela Peralta, desde tempranito trabajando para Buen Telefe. Gaby, buen día. Hablamos de alquileres, ¿no? Muy buenos días para todos. Sí, estamos ingresando en la época en donde empiezan a buscarse alquileres pensando en el próximo año. Tenemos que pensar en los estudiantes universitarios de distintas localidades que habitualmente vienen a Rosario con el fin de iniciar una carrera que en muchos casos lleva varios años. Es por eso que también el alquiler, que en principio se piensa para un año, por lo general se extiende. ¿Cuál es la realidad con la que se van a encontrar? Estamos junto a Ariel Doracio de la Oficina de Defensa del Consumidor, en principio para conocer los valores actuales que deberá enfrentar un estudiante universitario pensando en instalarse en la ciudad. Bueno, centralmente lo que hay que hablar es de más de $500.000 de pesos para ingresar a un inmueble, tomando en cuenta que, por ejemplo, un departamento de un dormitorio que tiene un valor promedio de $200.000 pesos, supone pagar un gasto de honorario inmobiliario que va a redondear los 250, 260.000 pesos, más el primer mes de alquiler y en algunos casos incluso un mes de depósito. Si hablamos con un mes de depósito tenemos que hablar de cerca de 750.000 pesos solo para ingresar a vivir a un departamento en la ciudad de Rosario. Pero además, producto de la desregulación existente en materia de alquileres, hoy nos encontramos con contratos muy disímiles, donde hablamos de incrementos trimestrales, cuatrimestrales, sin un índice establecido, oficial, para hacer esa actualización. Entonces también va a variar. Algunos utilizan el índice de inflación, otros utilizan el índice de contratos de locación, que es de la Ley 27551, y otros directamente aplican el índice de la construcción. Entonces vamos a encontrarnos con muchas diferencias en torno a los contratos, lo que supone una imprevisibilidad económica para aquel que tiene que calcular, por ejemplo, cuál es el gasto anual que va a tener en materia de vivienda en la ciudad de Rosario cuando viene a hacer una carrera universitaria. Como ejemplo, aquel que ingresó a una vivienda a fines del año pasado, ¿con qué realidad se encuentra hoy en materia de aumentos? ¿Cuánto le incrementó ese departamento? Bueno, es uno de los principales problemas, ¿no? Porque aquel que firmó en enero de este año y tuvo un incremento trimestral, prácticamente, en realidad, ha duplicado y hasta un poco más hoy en día el valor inicial de ese contrato. Es decir, una persona que pagaba 150.000 pesos iniciales, rápidamente pasó a los 270.000 en el mes de abril y cercano a los 360 para el mes de junio, y además en septiembre tiene un nuevo incremento dentro de ese contrato. Y este es el problema que tiene la ley de alquileres, y estamos hablando por los valores, si tomamos esta referencia, son valores de un departamento, de un ambiente, un monoambiente. Digo, pensemos más de 350.000 pesos por mes por un monoambiente. Esto es lo que genera la ley de alquileres, derogada en realidad. El problema es el DNU 70-2023 y obviamente problemas en realidad con la macroeconomía existente, que establece incrementos que no son uniformes en todos los contratos y que tampoco está bien establecido cuál es la periodicidad de estos aumentos. Tenemos contratos trimestrales, cuatrimestrales, lamentablemente vemos muy pocos semestrales, que sería quizás un parámetro un poco más justo. Una pregunta que surge, y sobre todo considerando que desde la Cámara de Corredores Inmobiliarios hoy dieron a conocer algunas cifras respecto a un estudio que han realizado ellos y que, según la Cámara, está avalado por la Universidad Nacional de Rosario, expone que en realidad los trabajadores en principio no tendrían tantas dificultades para abonar los alquileres porque ha existido un acompañamiento de los salarios, y toman como salarios, por ejemplo, el de un empleado de comercio, señalando que, por ejemplo, un departamento de un dormitorio representa menos del 30% del salario. Hay disparidad respecto a lo que están señalando desde la Oficina de Defensa del Consumidor. ¿Por qué entienden que hay esta diferencia de número?
Bueno, porque también es tendencioso qué tipo de ingresos tomo, con qué antigüedad, con qué categoría, con qué responsabilidad, con qué carga horaria. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen a que los análisis sean disímiles. Hay trabajadores que ganan $500,000 por mes y cuando tienen que pagar un departamento de 2 dormitorios, inicialmente ya comprometen más del 50% del salario. Y además también no hay que olvidarse de que las actualizaciones hoy están liberadas, son trimestral y cuatrimestralmente. Rápidamente esas actualizaciones van comprometiendo un porcentaje mayor del salario y esto, bueno, me parece que no está contemplado en algunos estudios. También ¿hay manera de protegerse de estos incrementos? Lamentablemente lo único que queda es derogar el DNU 70-2023 y establecer nuevamente la ley 27.737, a la cual no se la dejó correr en la República Argentina. Rápidamente el presidente Milei, siendo electo, avisó que iba a derogar la ley y esto hizo que solamente la pudiéramos utilizar durante un mes del año 2023. Entonces no podemos saber cómo funcionaba y tenía una actualización semestral que era un reclamo de los sectores inmobiliarios y además tenía un índice que básicamente estaba atado al salario, entonces era justo para ambas partes. Me parece que la especulación desmedida en algunos casos hizo que muchos hicieran lobby para rápidamente sacarse de encima esta ley y hoy vemos que la desregulación lo único que ha traído es una caída importante en la demanda de alquileres, pero además también vemos cómo en algunos casos la morosidad y las consultas para rescindir los contratos están a la orden del día. Gracias. Como verán, aquí surge información con la que cuentan de personas que incluso llegan para hacer una serie de reclamos o al menos informarse sobre lo que corresponde. En ese sentido, siempre es una referencia a la Oficina del Consumidor. Tal cual, y es buena también tener en cuenta estas recomendaciones. Gracias, Gaby.